Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre ustedes. Hoy estamos acá nuevamente en este espacio para compartir la palabra del Señor con ustedes. Queremos entrar a hacer un paréntesis en todos los temas que vamos llevando. Más adelante continuaremos con lo que es el tema de la iniquidad. No hemos parado, todavía nos faltan unas pautas, falta la administración, la oración y todo. Pero hoy queremos hacer unas pautas en este tema y queremos tratar un tema muy importante para cada uno de nosotros espiritualmente, donde el Señor quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos. Caminar en el espíritu profético es entender los tiempos en los cuales nos estamos moviendo, saber el escenario, saber conocer los planos de todo lo que está pasando, saber todo lo que está tras bambalinas, todo lo que está tras la cortina, tras el ojo natural, lo que no se puede percibir, y tener muy claro que el espíritu de la profecía está sobre nosotros, que es el Espíritu Santo también, y que nosotros tenemos que tener mucha claridad en estos últimos tiempos. Por eso se debe romper en nosotros ataduras, vendas y una cantidad de cosas para estar preparados para la segunda venida de Cristo, porque Cristo está que viene, su venida está muy cerca, los escenarios proféticos nos avisan de que Él viene pronto. Amén. Hoy queremos tratar un tema, cómo el remanente tiene que estar entendido en estos tiempos, y hoy vamos a tratar un tema que es el Shemitah. Es una palabra que quizás muchos no hemos o no han escuchado nunca en su vida. Esta palabra significa que van a haber siete, al séptimo año es un año sabático, un año de qué, de reposo. ¿Qué implicaciones proféticas tiene esto? Si esto era en el Antiguo Testamento, ¿qué implicaciones tiene si o era en la ley, y ahora que estamos en la gracia, qué implicaciones puede tener algo del Antiguo Testamento en este tiempo presente, en nuestras vidas, en el entorno en el que nos movemos, en la economía, aún en la sociedad? Porque cuando se da el Shemitah ocurren muchos eventos proféticos en las naciones. Quiero hacer así un pequeño recuento antes de ir a lo que es el Shemitah, un pequeño recuento, y es cuando derribaron las Torres Gemelas, estábamos en un Shemitah, hubo un atentado terrorista. En el Shemitah han ocurrido caídas de la bolsa, han ocurrido sacudones a nivel mundial en la economía, y han ocurrido eventos que han estremecido al mundo. Entonces, cuando entra el Shemitah, viene de parte de Dios, muchas veces viene un juicio sobre la tierra, y también viene liberación y entrega de bendición al pueblo de Dios que está bajo los parámetros de Dios. Entonces tiene unas implicaciones, que tuvo unas implicaciones en el pasado, tiene unas implicaciones acá en el presente y unas implicaciones en el futuro. Entonces este Shemitah comienza, el Shemitah comienza este 2021, comienza el Shemitah y va a terminar en el 2022. Tiene una duración de un año, va a terminar en un año y tiene una implicación de un año, y vuelve en 7 años, que estaríamos hablando del 2029 al 2030. Ese 2029 al 2030 es el próximo Shemitah, donde se tiene presupuestado que va a haber una crisis mundial global a nivel de todo lo que es Medio ambiente. el medio ambiente. Todo lo que es el medio ambiente tendrá un sacudón. Qué casualidad que coincide con un Shemitah. Ahora, entonces no es una coincidencia, es una diosidencia. Todo esto es un rompecabezas espiritual para que el pueblo, para el que tenga oídos,
oiga lo que el Espíritu dice, ¿a qué? A la iglesia, a las iglesias. Entonces tenemos que estar despiertos espiritualmente para entender todo este tema y todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor, que estamos en una recta final, donde estamos en tiempos finales, donde el pueblo tiene que estar muy alineado con Dios, sabiendo qué se está moviendo, qué está pasando, qué está sucediendo y cómo tiene que caminar. Vamos a definir qué es el Shemitah. ¿Qué es el Shemitah? Hay varias respuestas para lo que es el Shemitah. Ahora, hay varias respuestas para lo que es el Shemitah y hay varias respuestas. Hay varias respuestas para lo que es el Shemitah y ahora una de ellas es que todo le pertenece a Dios, o varias connotaciones. Todas las cosas le pertenecen ¿qué? A Dios. Cuando hablamos del Shemitah, la palabra del Señor nos habla de que cada 7 años había que dejarle descanso a la tierra y que en ese año pues el Señor era el que iba a sostener al pueblo y lo iba a bendecir. Otra de las connotaciones es que es el Shemitah. Debemos olvidarnos de las cosas del mundo y volvernos a Dios, o sea que es un tiempo también para volvernos ¿a qué? A Dios, volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Otra de las connotaciones del Shemitah es liberarnos de nuestras ataduras en el área material. Ahora, ¿qué es liberarnos liberarnos de nuestras ataduras en el área material? Es nosotros aprender a ser buenos administradores, a soltarnos de toda deuda, en el Shemitah se cancelaban las deudas, o sea que era un tiempo donde Dios cancelaba las deudas, o alguien le cancelaban las deudas al que tenía deudas en ese tiempo. En ese tiempo se cancelaban las deudas y se liberaban de las ataduras también. Ahora, ¿qué quiere Dios para esta recta final? Dios quiere que nada nos está aprisionando. Amén. Que no tengamos más cargas de las que debemos tener en esta recta final, en la cual Dios quiere que nosotros vayamos. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que vayamos solucionando cosas, porque la presión va a ser demasiado alta, y si tenemos demasiadas presiones y nos metemos en cosas que Dios no nos ha metido, pues vamos a colapsar nosotros. Amén. Vamos a colapsar espiritualmente y físicamente, nos vamos a agotar y nos vamos a cansar. Cada 7 años había como un corte, había un nuevo comienzo, un reinicio de todas las cosas espirituales y materiales. Ahora, en estos tiempos Dios quiere que nosotros salgamos de esas ataduras que nos aprisionan, y vamos a mirar en Levíticos 25, capítulo 25, verso 1, dice: Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel, diles que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembraréis tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembraréis tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Las uvas de tu viñedo no vendimirás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te hará para comer a ti, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que mora contigo. Entonces el Señor le decía al pueblo que en ese año sabático Dios lo iba a sostener, que Dios iba a encargar de todas las cosas, que no iban a trabajar, que iban a descansar, que iban a confiar. Era algo muy alto que a uno le digan no trabaje durante todo un año. Es algo muy tremendo, muy tremendo. Un pueblo que era campesino y vivía de la agricultura, que le digan no trabaje y no haga nada, y que lo que crezca por sí solo, eso es lo que va a sostener al siervo, va a sostener al esclavo y a toda la casa. ¡Wow! Tremendo nivel, tremendo. Ahora, el Shemitah nos lleva a que desarrollemos una fe sobrenatural. Yo creo que para estos tiempos finales
nosotros necesitamos desarrollar una fe sobrenatural donde confiemos totalmente en Dios y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo va a venir la protección de Dios. El Shemitah nos habla de que el mundo y su plenitud le pertenecen a Dios. Amén. Que la protección la tiene Dios, que el control de todas las cosas las tiene Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en el Shemitah a través de la historia? Tenemos que saber qué ha ocurrido a través de la historia en los Shemitah. Siempre que ocurre un Shemitah, pues siempre ocurren eventos proféticos en la tierra, donde la tierra es sacudida, donde la tierra se mueve. Dios hace unos sacudimientos para ¿con qué? Con el fin de que el pueblo o la humanidad se vuelvan a Dios. Ahora, nosotros estamos en el Shemitah. El Shemitah está a punto de comenzar en el calendario judío. Ya comenzó en septiembre. Ahora, si vamos al calendario de lo que es la Biblia, el Shemitah estaríamos hablando en abril. Ahora, entonces, ya comenzó. Ahora, cuando comienza este tiempo, Dios comienza a llamar al pueblo a que se meta bajo su cobertura, a que empiece a romper todas esas ataduras con el mundo, a romper esas ataduras con lo material y a que entre en pacto con Él, a que entre en confianza con Dios totalmente. Ahora, cuando Estados Unidos fue fundado, ¿y por qué dirían ustedes? ¿Y por qué va a amamentar a Estados Unidos? Cuando Estados Unidos fue fundado, esta nación, Estados Unidos, fue fundada, los puritanos hicieron un pacto de que ellos iban a establecer esa nación, la nación. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos y con el Shemitah? Vamos a mirar. Establecieron que ellos la nación la habían consagrado. ¿Para qué? La habían consagrado para esta nación, para establecer la gloria de Dios y para ellos difundir el evangelio por toda la tierra. Hicieron un pacto con Dios y por eso Dios los ha bendecido, los ha protegido, los ha hecho cabeza y no cola, han estado arriba y no abajo. La palabra del Señor se ha cumplido en ellos, donde dice que vas a ser cabeza y no cola, vas a prestar y no vas a pedir prestado. Estados Unidos se convirtió en una nación prestamista. O sea, Estados Unidos se convirtió en una nación prestamista por el pacto que hizo con Dios. Ahora, cuando hizo ese pacto con Dios, también Estados Unidos, cuando Israel se establece como nación, 1948, Estados Unidos empieza a proteger a Israel y también recibe bendición, porque benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Empezó a estar ahí, estableció la nación para la gloria de Dios, y también han hecho ese papel o ese rol de estar protegiendo al pueblo de Dios. Ahora, que en este tiempo nosotros tenemos que estar muy en el espíritu para entender que Estados Unidos juega un papel muy importante en todo este rol profético de los últimos tiempos, antes de la antesala de la venida de Yeshua HaMashiach. Está muy ahí en el reloj profético también. Entonces tenemos que entender qué ha pasado en cada Shemitah. Ahora, desde 1966, cada año Shemitah se ha vivido una recesión drástica, o una caída de la economía estadounidense, teniendo casi siempre efectos colaterales en la economía mundial. O sea, siempre que sea un Shemitah, pues ha habido como un sacudón en la economía de los Estados Unidos, y vemos que la economía latinoamericana toda se rige pues prácticamente se rige por el dólar. O sea, si el dólar sube, baja o tiene una variación, pues va a tener unos impactos sobre en lo que nosotros nos movemos. Ahora, cuando decimos esto, estamos diciendo es que tenemos que estar preparados para cualquier posible escenario, porque
nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos en todos los escenarios proféticos, tenemos que estar preparados para cualquier posible escenario. Vemos que la deuda de Estados Unidos ha llegado a su techo, vemos que llegó a un tope, ha llegado a un tope, vemos que la deuda que tiene Estados Unidos es impresionante, o sea, es demasiado grande la que tiene. Vemos a una China comunista que se está levantando con todos sus tentáculos en los 4 puntos cardinales. China comunista que representa al dragón y a Satanás lo representa, lo que es la izquierda y todo esto, representa el nuevo orden mundial que se está levantando. Y vemos que todos nuestros gobiernos están siendo influenciados por la izquierda, vemos que toda Latinoamérica está siendo influenciado por la izquierda y todo este tipo de cosas. Vemos un escenario muy gris, tirando muy oscuro, donde vemos principios de dolores de parto con lo de la pandemia y todo este tipo de cosas. Vemos que estamos empezando una recta final muy compleja, muy demasiado compleja. Ahora, cada vez que Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a Dios por el pacto que hizo con Dios, ha venido una recesión económica a Estados Unidos. Si vemos nosotros, Estados Unidos en este momento le ha dado de una manera muy tremenda la espalda a lo que es a Dios, y vemos que Estados Unidos en este momento, en el 2021, ha legalizado lo que es el aborto. O sea, el aborto es legal, el aborto es legal en Estados Unidos, le guste o no le guste a los contribuyentes, a las personas estén de acuerdo o no estén de acuerdo. El aborto está permitido hasta los 9 meses. En 1962 solamente la Corte Suprema decidió quitar la oración en las escuelas, y al siguiente año, Shemitah, la bolsa se desplomó. Ojo, con solo quitar la oración, la bolsa se desplomó. Ahora, acá vemos el aborto, vemos los transexuales y hombres biológicos pueden ahora participar en competencias de deportes femeninos. Vemos también el matrimonio entre homosexuales, lesbianas, todo esto. Y el mercado está en el punto más álgido, o sea, está muy a punto como de explotar o de quebrarse. Es una burbuja que está ahí, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, que está ahí. Ahora, ¿cuál debe ser la posición de nosotros como hijos de Dios? Ser entendidos en todo lo que está pasando, ser entendidos en los tiempos, investigar todo lo que está pasando, investigar todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Todo el rompecabezas está en la palabra del Señor. Así es, y tenemos que ser muy entendidos porque hay demasiados eventos. Yo creo que para nadie es un secreto que son diariamente hay noticias catastróficas en todo el mundo. Estamos en un momento donde cada día hay noticias, si no es de volcanes, tifones, terremotos, temblores, inundaciones, deslizamientos, incendios, huracanes, y esto no para. Entonces, por eso, como dice mi esposo, es necesario que el pueblo de Dios esté muy entendido, es necesario que el pueblo de Dios esté discerniendo cada evento que está pasando. Y si nosotros, los hijos de Dios, no estamos conectados con la fuente, pues no vamos a dar en el blanco. Sí, muy importante ver esto. Voy a leer acá para enlazar acá con mi esposa esto. Todo lo que ha pasado en los Shemitah en el 62. 1962 es retirada de la escuela a través del Tribunal Superior la oración. En el 1966 Shemitah, caída de la bolsa. El 29 de agosto del 66 hay otra crisis. En el 73, año del Shemitah, crisis monetaria, crisis del petróleo. En el 80, Shemitah, doble recesión. En el 87, lunes negro, lo llamaron el lunes negro, el 36% del mercado de valores se desplomó. En el 94, la masacre de los bonos del mercado, otra. En el 2000-2001, año Shemitah,
año Shemitah, eh, el 30%, dice el 30% de la bolsa de valores aniquilada. En el 2007-2008, Shemitah, la gran recesión, la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, el mercado inmobiliario se hundió, donde mucha gente perdieron todas las propiedades, perdieron una cantidad de cosas, llevó a la pérdida de trillones de dólares del mercado estadounidense. En el 2015, año Shemitah, el matrimonio entre personas del mismo sexo es aprobado en los 50 estados por el Tribunal Superior y comienza a desplomarse. Dice que hay otro desplome en este 2015 y ahí dice el índice compuesto de Shanghái comenzó a desplomarse en junio. Ahí acá empieza también otro desplome financiero por todo ir en contra de Dios. Ahora, de lo que decía mi esposa, hay muchas señales, demasiadas señales a nuestro alrededor, terremotos, una cantidad de cosas, pero el remanente tiene que ser entendido en los diseños de Dios, amor. Sí, amor, entonces según lo que estás diciendo, si cada 7 años hay un año sabático y pasan eventos muy claves a nivel de la economía, a nivel mundial, Y espiritual. y espiritual, y este año 2015 fue el último Shemitah, quiere decir que este 2021 a 2022 es otro Shemitah. Si es otro Shemitah donde pueden haber muchos movimientos, no solamente en la economía, quiero aclarar acá, también en lo espiritual hubieron ataques terroristas cuando derribaron las Torres Gemelas y hay cosas de impacto mundial que van a impactar mucho a la humanidad. Pueden ser terremotos a gran escala y una cantidad de eventos. Claro, entonces que lo que nos quería mi esposo hablar es que ahora más que nunca, o sea, yo creo que si esto se ha cumplido cada 7 años y ha sido tan claro los cumplimientos de lo que ha pasado y estamos en ese cumplimiento entre 2021 y 2022, yo creo que es una gran advertencia de parte del Eterno la que nos está haciendo, porque puede haber otro movimiento fuerte y ya vienen habiendo movimientos fuertes, como decía mi esposo, ya vienen unos dolores de parto, pero ya las contracciones como que empiezan a ser más seguidas y más fuertes. Entonces lo de la pandemia ya fue la primera y no sabemos cómo se va a mover ahora. Dios en su misericordia, y el que tiene oídos para oír que oiga, porque a veces estos mensajes no todo mundo los recibe en el espíritu y muchos dirán, no, pero yo no he visto nada, o a mí inundaciones en otro lado, a mí no me ha pasado nada. Pero es que esto es un movimiento espiritual, es un movimiento espiritual y las aguas se están moviendo. En su misericordia Dios no ha permitido que nos pase nada, pero hay un movimiento y tenemos que estar alerta. No sabemos cómo se va a mover esto, no sabemos dónde hay un volcán dormido, no sabemos. Entonces aquí hay una cita bíblica para mí que es un rema, amor. Y digo una sola cosita, ¿sí? Y para cerrar y es cuando hablamos de Shemitah, estamos hablando de un movimiento a nivel global, o sea, cosas macro, muy fuertes a nivel global, no solamente en lo financiero, sino también en lo espiritual y en lo natural y en muchas áreas van a haber movimientos espirituales muy fuertes. Es que si se mueve lo espiritual, se mueve todo. Ajá, lo natural. De ahí viene todo. Si se mueve lo espiritual, se mueve lo financiero, se mueve la salud, se mueve, todo se mueve. Entonces, hay una cita bíblica para mí en este momento, rema, que tiene que tener en su espíritu anclado el que es remanente. Y ahora vamos a hablar quién es el remanente. Entonces, porque muchas personas creen que remanente es todo el que va a una iglesia cristiana. No, el remanente tiene unas características y son muy claras y sí que las necesitamos para este tiempo. Por eso Dios está ajustando, está alineando a los que son escogidos, los está alineando. Entonces, mira esta cita tan poderosa, porque la vamos a entender, y es Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 8. Dice, así ha dicho Yahweh: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Escuche esto, la prueba, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, en el año del Shemitah, en el año de la prueba, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muy, muy poderosa esta palabra, porque cuando dice maldito el que confía en el hombre, es no solamente el que tiene la confianza en otra persona, sino el que tiene la confianza en su propio brazo. Ese no va a haber cuando venga la estrategia de Dios. Cuando Dios vaya a dar la salida, no la va a ver, porque la confianza está en su fuerza. Y miramos lo que el Señor me hablaba, acordate de eso, de que mucha gente se queda en el camino por Ah, sí, desobediente, que hablaste de Dios, eso. el remanente, el Señor me mostraba que la gente iba caminando y Dios iba dando órdenes y se iba quedando gente en cada orden, se iba quedando y quedando hasta quedar un grupo reducido. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos da instrucciones a cada uno de nosotros personalmente en el lugar secreto, nos habla, nos ministra, nos dice qué tenemos que hacer, qué debemos dejar y no lo hacemos. Entonces cuando no lo hacemos nos vamos quedando. El remanente tiene que ser muy obediente. Muy obediente, y vamos a ver las características y vamos a Ahí va. definir qué es remanente. ¿Qué es remanente? El remanente significa lo que queda después de algunos procesos para un fin determinado. Esto es alguien que ha pasado los procesos, que ha pasado los filtros y que tiene la calidad de remanente, y ahora lo vamos a ver más claro. El remanente reconoce los diseños que el Eterno estableció. El Amén. Eterno estableció unos lineamientos para indicarnos quién verdaderamente estaba en él, quién estaba adherido a la ¿cómo se dice? A la vid todo el tiempo, quién de verdad era uno con él. Ahora lo vamos a ver. Y el que está unido a él no puede ceder en nada a la Babilonia, a los estándares de la Babilonia. De hecho, cuando el Señor nos invita a volver inclusive al diseño original al que Él estableció. Inclusive Él es muy claro cuando dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Babilonia es la que violenta todos los diseños del Eterno. Dice que ahí en la Babilonia es la que va a gobernar el hijo de iniquidad, que su gran característica va a ser un hombre blasfemo, blasfemo en gran manera. Entonces va a ir a contrariar, va a ir a burlar de todas las maneras los diseños del Eterno. Y es un sistema, sí, la va a representar un hombre, pero es un sistema que ya está, ese ministerio de la iniquidad ya está en ejecución, ya está activado, ya está funcionando, y es un sistema que todo es anti Dios, anti Mesías, anti Torah, anti principios y anti diseños divinos. Toda esa Babilonia quiere quebrar todo lo que el Eterno estableció. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, y vamos a entender por qué es tan importante saber hoy, nosotros saber si somos parte de ese remanente, porque si no somos del remanente, entonces somos de la Babilonia. Así de claro. Dice, el que no recoge conmigo desparrama, o recoges o desparramas. Y dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Porque para Babilonia vienen unas plagas. Para Babilonia es que cuando él venga, Yeshua en la segunda venida, venga aquí a la tierra, establezca los juicios, es porque va a traer juicios sobre la Babilonia. Es un sistema a nivel mundial. Entonces nosotros, los escogidos, los remanentes, no podemos simpatizar en nada con la Babilonia. Y mire, vamos a entender algo muy global. Desde el jardín del Edén, Adán entregó
cuando Adán le cedió a Satanás, le entregó el gobierno y él desde ese momento ha gobernado la tierra, pero ahora viene Jesús a poner orden y eso es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es una transición donde viene Jesús a por lo que es de él, porque el mundo, la tierra y su plenitud le pertenecen a él y él va a Amén. gobernar en justicia. Amén. Pero él necesita quitar a esa Babilonia, quitar a ese hijo de iniquidad y establecerse él. Pero eso mientras pasa esa transición es que vienen todos estos movimientos y todos estos dolores. Entonces vamos a entender que es un diseño desde antes, desde el principio. Viene este diseño y esto no había terminado. Satanás pensaba que iba a seguir gobernando. No, Yeshua viene a establecer su gobierno en la tierra. Pero para que eso ocurra, que es el milenio, primero tiene que manifestarse el anticristo, el hijo de la perdición, luego y su sistema, y donde muchos van a ser seducidos por el sistema, donde muchos no van a pasar los filtros, que es de lo que vamos a hablar ahora, y viene ya Yeshua y viene y se establece otra vez en la tierra, ejecuta sus juicios, viene lo que es la guerra del Armagedón, derriba totalmente a Satanás, lo ata por 1000 años y él viene y gobierna y establece su gobierno. Este es todo el cronograma desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces tenemos que entender en qué momento es este que estamos viviendo, si vamos a pasar la prueba. Lo hablábamos la otra vez en Yom Kippur, hablábamos y en fiesta de trompetas, hablábamos de que la gran tribulación que se dice en la palabra que no ha habido ninguna otra como esa. La gran tribulación es la ira de Satanás contra el remanente, contra los escogidos, contra los que son pueblo de Dios, no contra los que van a una iglesia cristiana, no, contra los que son remanente, contra esos va a ser su furia y su ira, y contra la mujer, dice en Apocalipsis, que tipifica a Israel. Pero la ira del Cordero ya no es la ira con su pueblo, no, es la ira con Babilonia, es la ira con el sistema, es la ira con los que persiguieron su pueblo, con los que vinieron y blasfemaron y cambiaron los principios, los que presionaron a todas las naciones para hacerlas pecar, para hacerlas embriagar. Y esa viene la ira, y es la ira del Cordero contra Babilonia, contra el anticristo y todo su sistema. Entonces son dos cosas, dos eventos aparte, lo hablábamos esa vez, que eran dos eventos separados, que aunque hay muchas posturas en este tema, les decíamos que la postura de nosotros era que nosotros sí vivimos la tribulación, sí vamos a sufrir persecución, pero de lo que vamos a escapar, si permanecemos de pie, si no lo negamos al Mesías, si no nos dejamos seducir por el sistema, de lo que vamos a ser librados de la ira venidera, que esa sí es peor que la gran tribulación. Y por eso el remanente tiene que tener la presencia de Dios, porque cuando hablamos del Shemitah, ¿quién era guardado y preservado? El que obedecía totalmente, porque habitaba bajo el talí, bajo la presencia de Dios, bajo la gloria de Dios. ¿Y quién es nuestro reposo? ¿Quién es nuestro reposo? Pues Cristo. ¿Quién es nuestro reposo? Yeshua, el que nos va a dar la victoria, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que va a darnos la victoria sobre el sistema, sobre todo poder demoníaco. Amén. Y por eso estamos hablando del remanente, de ese remanente que conoce los tiempos, que son como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, y por eso mi esposa hace todo este recuento de todo eso, para que seamos ese remanente entendido, que tiene la fe, que ya sabe que tiene el reposo, que es Cristo. Amén. Que ya sabe que tiene la protección, que es el Padre, sus estatutos, sus mandatos, sus decretos y todo, que si nos acogemos a ellos y caminamos en legalidad, pues aunque venga la sequía, en el tiempo de sequía vamos a dar frutos, nos va a proteger, nos va a bendecir. ¡Wow! Esto es hermoso, esto poderoso, es hermoso, tremendo. Y algo que había ahorita en esa imagen que colocamos, que decía que era un tiempo para que hubiera un desprendimiento de lo material. Mire, porque cuando yo me desprendo de lo material y yo ya no pongo mi confianza en lo material, yo estoy poniendo mi confianza en el eterno. Mire, pueblo, tenemos que entender cosas como estas. ¿De qué le sirve a una persona tener mucho dinero en el banco, tener muchas propiedades, tener muchas acciones de pronto en varias compañías,
y estar en un lugar donde apareció un volcán y lo perdió todo. O sea, mire, en ese momento dígame de qué le Se sirve acabó al todo. hombre todo lo que tenía y todo lo que trabajó y las veces que no pudo orar ni conectarse con Dios por estar produciendo y acumulando y que venga un evento de estos y te deje sin nada. De pronto había alguien que no tenía nada, dependía de Dios y le fue mejor y salió mejor librado. Y de pronto estaba viajando y en ese momento no le tocó ninguna de esa calamidad y de pronto Dios ya lo había trasladado a otro lugar a vivir. O sea, esos son los movimientos sobrenaturales de Dios que no entendemos Hay que estar y suelto para y eso. que hay que estar liviano para saber Dios qué quiere hacer. De pronto el que tenía menos no tuvo problema en trasladarse a otra ciudad por una instrucción de Dios, pero el que Wow, estaba aferrado a tremendo. todo lo que tenía en su aferro, en su apego, Se salió de la se presencia. salió de la cobertura, de la dirección de la estrategia y lo perdió todo. De ese tamaño son las Y, movidas en y, este y tiempo. no que sea malo tener cosas, sino lo malo son los apegos, lo malo No depender de no Dios. depender de Dios. Entonces este tiempo nos lleva a esa depender de Dios, o sea, suéltese en Dios, deje que Él tome el timón del barco y que Dios te va a llevar hacia la victoria, pero Él es Dios a la manera de Él y por eso hay que estar sueltos, no es un tiempo de endeudarnos, no es un tiempo de enredarnos ni atarnos en una cantidad de cosas, sino entre más esté suelto, si tiene oportunidad de pagar deudas, pague y bueno, una cantidad de cosas, Así están muy es. sueltos. Así es, porque Sí. miren, nuestro problema no es tener pilas, el problema no es tener, el que tenga dinero, pídale dirección a Dios, que le dé estrategias. Si hay que sembrar comida, que en qué debe invertir esa riqueza, qué es lo oportuno en este momento. De pronto lo oportuno no será comprar acciones en compañía, de pronto lo oportuno es sembrar comida, no sé, pero qué bendición el que tenga el recurso. El problema es el que tenga o sin tener, no dependa de Dios y confíe en su Amén. inteligencia, en su En su destreza, en su carrera. capacidad de hacer negocios. Ese sería el problema. Entonces, no, el dinero es una bendición y si es un dinero santo, más que es una bendición y si es en las manos de Dios, te lo va a multiplicar. Aquí el asunto es qué tan livianos estamos, qué tan desprendidos para que si Dios dice suelte, coja, mueve, se vaya, usted lo haga sin ningún problema. Porque hay veces mientras más tenemos, más Apego. esclavos somos y más limitados somos. Ahora, ¿qué es un remanente? Miren, la palabra del Señor, hay varias citas bíblicas que hablan de remanente y hay una gran bendición cuando uno es parte de este remanente, porque en todas las ocasiones se va a dar cuenta que del Eterno ha hablado de protección, de salvación o de levantar el remanente. Sí que necesitamos protección en estos tiempos, salvación sobrenatural y que seamos levantados en este tiempo. Miren, Esdras capítulo 9 versículo 8 dice, pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar Amén, santo. ¿Ha aleluya. escapado de qué? Wow. De todo lo que viene Tremendo. para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Wow. Mira, algo tan sencillo, tener mucho dinero y no poder salir a un hospital porque hay una tempestad terrible y no poder salir y no poder tener ese servicio y alguien de pronto tampoco poder salir, pero tener su confianza en Dios y Dios sanarlo en su casa. O sea, de ese nivel de lo sobrenatural le estamos hablando, pero es una persona que no esté conectada a la vid verdadera, es muy difícil depender y ver lo sobrenatural. En Romanos capítulo 11 versículo 5 dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un Wow. remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, conforme a la elección que el Eterno hace. Pero Él nos dio unos parámetros que ahora los vamos a ver. En Isaías capítulo 10 versículo 20, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado, es que viene una persecución fuerte, que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, o sea, en Egipto, en el mundo, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, en el Santo de Israel.
Isaías 37:31, y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Amén. 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 Entonces, ahora de qué nos tenemos que preocupar, si somos remanente o no. O a la primera presión del sistema salimos corriendo a ceder principios. Yo veo que hay todos los pecados son graves, pero el amor al dinero sí es la raíz de todos los males. Y todos vamos a ser de alguna manera sopesados en esto. Hay varias características que tiene una persona que es remanente. Les voy a leer 4 características. Usted y nosotros lo vamos a revisar. Porque como ha dicho mi esposo, aquí nadie se puede sentir seguro. Aquí todos los días tenemos que decidir por Cristo. Todos los días tenemos que elegir por Él. Amén. Cada que tenés que tomar una decisión, cada que tenés que hablar verdad o hablar mentira, cada vez que tenés que hacer un negocio bueno o malo. Cada día tenemos que elegir por Él, es cada día. Entonces, la número 1 es que la persona que es remanente tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. De ahí que dice que el sello del Espíritu Santo, habla la palabra, y si habla de un sello es porque hay una intimidad, hay una comunión continua. Y en lo que dice en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17, del 14 al 26, habla todo sobre lo que es una intimidad. Quería leerles lo que dice el versículo 21, dice: mas no ruego, desde el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, decía Yeshua. El 21, para que todos sean uno, escuchen, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ay, esto es muy hermoso, que nosotros seamos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Santo Espíritu, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice Yeshua, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, una coinonía, una unidad, una comunión, una intimidad. Esto habla de mucha intimidad con el Espíritu Santo. Yo en ellos, eso tan hermoso, tú en mí, decía Yeshua, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es muy hermoso. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿todo esto de qué me habla? Unidad. Unidad en el Espíritu, unidad los unos con los otros y unidad de nosotros con el Espíritu de Dios, unidad en Yeshua, unidad en el Padre. Para yo hablar de esto, tengo que hablar de alguien que vive en intimidad con Dios, alguien que de verdad nació de nuevo, alguien que todo el tiempo sabe decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero alinearme a tus proyectos, a tus planes, no que tú te acomodes a mis sueños y a mis deseos, porque eres un Dios muy bueno que cumple deseos. No, esto es de una persona que dice: Dios, yo necesito alinearme a tus planes, porque veo que es de Génesis, Apocalipsis este plan. Esto es un rompecabezas eterno. Yo hago parte en algún lado de ese rompecabezas. Yo necesito alinearme a tus planes, no que tú te alinees a los míos. Y dale, amor. No, y que en los últimos tiempos hay que andar en el espíritu, porque son unos tiempos muy peligrosos, tiempos de apostasía, donde vamos a ver doctrinas de demonios, donde vamos a ver el gran engaño sobre la tierra, donde va a salir el anticristo, donde van a salir falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, una cantidad de cosas falsas que si no tenemos una vida en el espíritu. ¿Cuál es el peligro más grande del último tiempo? No caminar en el espíritu, en la comunión, en la unidad con el Señor, salirnos de la dirección de Dios. ¿Qué es el caminar en el espíritu? Es una dependencia día a día, por día a día del Señor, con el Señor, una dependencia día a día, porque si soltamos día a día esa dependencia nos vamos a salir desviando del camino. Por eso le digo
a Josué allá, medita de día y de noche, en capítulo 1, medita de día y de noche en este libro de la ley, para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que hagas prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. O sea, le estaba diciendo, aquí está, para caminar en el Espíritu, para saber mi voluntad, para saber cómo debes moverte, qué decisiones debes tomar y cómo debes actuar. Eso es lo profético, saber cuándo entro y cuándo salgo, cuándo paro, cuándo no paro, cuándo tengo que moverme y qué decisiones tenemos que tomar. Eso nos pasó como cuando la pandemia, que teníamos el local y el Señor nos empezó a inquietar que nos moviéramos, y cómo es que entregamos el local y empieza la pandemia y nos vamos hacia otro local, y como no habíamos comenzado el contrato, pues se canceló y todo eso, y no tuvimos ninguna deuda, y el Señor nos movió y nos habló que venía una prueba de fe también y todo esto, y nos movimos en el tiempo que el Señor quería que se moviera. Entonces por eso hicimos un par en este tipo de prédicas, porque creemos y tenemos un sentido de que debemos hablar este tipo de cosas en este momento, en esta hora, en este tiempo. Entonces hay que entender lo que es el Hermoso. momento y esa coinonía en lo espiritual. Hermoso, por eso es tan importante una persona que esté aferrado a sus bienes, que no dependa de Dios, que no pida consejo al Eterno para moverse. Difícilmente va a aceptar una instrucción de Dios o difícilmente le va a poder escuchar, porque hay su ego y sus deseos y sus prioridades van a estar por encima de lo que Dios puede hablar. Entonces caminar en el Espíritu es caminar en que la intuición que todos tenemos esté conectada con el Espíritu de Dios para movernos de acuerdo al viento, para dónde va el viento, donde Dios mueve. Y como dice la palabra, ¿cierto? Esos son los guiados por el Espíritu, de acuerdo a la voz del Espíritu. Pero si tengo fuerte mis deseos, mis prioridades, mis planes, mi agenda, yo no voy a poder moverme en el Y no voy a Espíritu. escuchar la agenda de Dios porque tengo la mía, la del Espíritu, porque son dos Exactamente. diferentes. De eso se trata. Y miren lo que dice el 24, Juan 17, 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Ay, es hermoso. Usted se imagina que venga esto Yeshua y yo clamándole diario que cuando él venga en el rapto no nos deje. ¿Usted se imagina? Esa cita me dice demasiado porque me dice que donde él esté, estén conmigo. Entonces es un deseo de él que nosotros nos vayamos con él. Yo sé que el rapto le va a tocar a esta generación. Mi espíritu lo siente que es a esta generación que nos va a tocar, porque es que todo se está cumpliendo. Entonces es un deseo de Yeshua que si Él viene estemos con Él, no que nos quedemos acá para ira. La palabra dice que no nacimos para la ira de Dios. Dice que también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, dice Yeshua. Hermoso. Bueno, este es el primer requisito, caminar en el Espíritu, como decía mi esposo. Así lo se resume, y vivir en intimidad con el Santo Espíritu de Dios. Segundo, si usted vive en el Espíritu, si usted ya no vive para sus planes sino los de Dios, si ya usted no tiene agenda la de Dios, si usted vive un Hexemaní diario, siendo la voluntad de Él no la suya, entonces obligatoriamente tu vida tuvo que haber tenido un proceso de conversión. Necesariamente tuviste que haber tenido de unos cambios tan, Radical. tan radicales y tan claros que hasta las otras personas lo han identificado. No sé si le ha pasado que personas le digan, no, definitivamente usted es otro. Es que yo por más que miro no logro ver la persona tan fea que era antes, tan difícil, tan horrible, usted es otro. O sea, cuando alguien le dice eso a una persona, yo podría concluir que esa persona sí tuvo un nacimiento de nuevo. Amén. Pero nos encontramos con personas con las mismas cosas de carácter, las mismas problemáticas, y entonces dice uno, no han pasado de pronto este segundo filtro. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire, perdonar pecados, 1, y 2, limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. De no solo perdona el pecado, sino que nos limpia de la iniquidad. Si confesamos, si hay un proceso de arrepentimiento, si hay una teshuva genuina, un deseo de volver a casa, de volver al inicio,
Sí, que Él perdona y nos lava. Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De ahí que no te estoy diciendo que sea perfecto, estoy diciendo que practica. Cuando hablo de practicar pecado es que seguido, Se seguido deleita. se deleita, no hay un freno, no hay dolor, no le angustia, no le preocupa, se deleita la palabra. Entonces, una diferencia, todos pecamos de alguna manera, pero viene un dolor, una pena y va uno y se pone a cuentas con Dios, pero cuando ya lo haces deliberadamente, eres practicante Y, del y pecado. Si eso es tu caso, no has nacido de nuevo y este segundo filtro no lo has pasado. sí, sí, está bien. Perfecto, vamos al tercer requisito. Mire este tan alto y es tiene el amor de Dios. Esta cita la hemos leído mucho, que es Primera de Corintios, todo el capítulo 13, y es necesario saber que el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de faltas. Dice que el que no tiene amor es como un metal que resuena, o sea, no es sino bulla, no es sino espuma, pero no ahí está la esencia. De hecho, para el Padre es tan importante lo del amor, porque cuando nos dio el Shema, Israel, escucha Israel y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo, o sea, era vertical y horizontal el tema del amor, porque en el Shema nos hablaba del amor y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. ¿Por qué habla tanto del amor? Porque es que el amor es esencial, o sea, una iglesia que sea remanente es porque ya ha madurado en el tema del amor, porque ya le duele, le preocupan los problemas de otro. Por eso cuando hablábamos del orgullo y hablábamos de Leviatán, que una de las características era que Leviatán se aislaba, pues hace que la persona se aísle, que la persona no se socialice, que la persona viva solo para sí, que la persona viva egocéntrica, que hay un espíritu de egoísmo muy fuerte, que no logra dolerle el otro, que hay un amor frío. Ahí hay un problema muy grande y ahí no está, este filtro no está cumplido, porque hay mucha indiferencia con el dolor del otro, al que le cuesta escuchar el problema a otro, no tiene paciencia para Y no, lidiar con las cosas y de el, otro. y ahí el amor es hablarle verdad a la gente también, porque Amén. confundimos amor con alcahuetería, y ese no es amor. Amor es el que te corrige y te lleva a que desarrolles tu diseño y tu potencial acá en la tierra de los vivientes. Entonces muchas veces confundimos amor con que me hablen cosas halagüeñas, y tenemos que diferenciar. El verdadero amor siempre nos va a confrontar y siempre nos va a llevar por el buen camino, y siempre nos va a llevar, dice la palabra del Señor, que el que él ama, pues él disciplina, el que tiene por Amén. hijo. Amén. Amén. Y yo creo que vale la pena que quede aquí en el material, en el video, quede esta cita. Voy a leerla, porque es que la tenemos que revisar todos. Todos tenemos que revisar si estamos pasando este filtro. Muchos se han cansado de amar porque les traicionaron, porque les hicieron algo doloroso y no nos podemos cansar de amar. Si nos fallan, pues vamos a tener que perdonar. Si nos traicionan, vamos a tener que perdonar y pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la fuerza para seguir Amén. amando. Dice el versículo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces ya siempre lo hemos hablado, no nos confiemos de los dones, el don no habla de la aprobación que el Eterno, que yo tenga con el Eterno, el don no habla de que yo esté bien en santidad, es un don y Él lo dio por su misericordia. Entonces dice el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas ciencias, personas que ven, Dios les permite ver las profundidades y las cosas ocultas, y tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Imagínense, la fe es muy escasa, una buena emuná, una fe pura es escasa, no todo el mundo camina en la emuná, Así es. y ni siquiera esto es suficiente, el amor es más alto que esto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, hay personas que es muy fácil Obra darle al que social. sirve, pero no me diga que vaya pues y lo abrace, que me ensucie, que le ayude a llevar la bolsa. Ay, no. Bueno,
El 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, orgullo, no tiene orgullo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, lo que decíamos ahora, no tiene su propia agenda, no es egocéntrico, no se irrita, no maneja ira, ¿se acuerdan? El que tiene ira, maneja ira, no está para grandes revelaciones, decía mi esposo un día. No guarda rencor, perdona y no para de perdonar. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Qué es la injusticia? Todo lo que desvíe la justicia de Dios, todo lo que se salga de los parámetros, de los principios, de los preceptos y de los mandamientos. Y si hay cosas indebidas y nos da esta risa o hasta no nos trae tristeza al corazón, hay hasta deleite, nos estamos gozando de la injusticia. Todo lo sufre, no tiene problema, si le toca sufrir no se enoja con Dios, sabe esperar, sabe que hay procesos y temporadas, no todo lo cree, todo el tiempo está creyendo así no vea, todo lo espera y todo lo soporta. Acuérdese, el orgulloso es el que no soporta la prueba, no la soporta, sino que más bien se endurece. El que tiene amor la soporta. Dice, Señor, más padeciste tú en la cruz del Calvario. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo oscuramente, el 12, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso es bien profundo, hay que pedírselo al Padre. Eso sí le aseguro que donde hay orgullo no puede haber amor. Por lo menos vamos a que tenga, pues todos podemos tener orgullo de alguna manera, pero cuando hablábamos del orgullo me acuerdo que se decía que una de las medicinas para vencer el orgullo era el don del servicio, la misericordia por el otro, el ponerme en los zapatos del otro. Eso es un buen ejercicio para lidiar con el orgullo. Sí. Cuarto y último requisito para ser remanente: guardar sus mandamientos, cumplir con su palabra. Los mandamientos, lo que siempre hemos hablado, Yeshua no vino a abolir la ley. Cuando hablamos de la ley, es de la ley de Dios, no la de Moisés, llena de ritos y otras cosas para el pueblo de Israel. Estamos hablando de la ley de Dios, instrucciones, le estamos hablando de la ley de Dios. Esta ley fue antes que existiera el pueblo de Israel. Él siempre ha tenido su ley. Esta ley es para todas las naciones, para todo el mundo, y tenemos que cumplir y guardar sus mandamientos, y están en Éxodo 20, vuelva y léalos, vuelva y mire que falta por cumplir, en que no estamos alineados, y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos puede decir que estamos en Él y Él en nosotros. Amén. Entonces la invitación hoy es para que de verdad cada vez afinemos más las cuerdas. Nos da mucha tristeza ese sueño de mi esposo, que él pasaba al otro lado y no muchos habían pasado, pero cada día hay tiempo, cada día, cada vez que escuchamos una enseñanza como esta. Eran filtros, pruebas, una prueba, quiero hacer un paréntesis ahí, Sí. era prueba, y en una prueba se iban quedando unos, en otra prueba otros, y otros, hasta que al final había un pequeño remanente, y eso es lo que tenemos que analizar. ¿En qué? Les decía ahora, perdón amor que te interrumpí bruscamente, y es en qué parte de la instrucción nos hemos quedado, que le dijimos a Dios no, y aquí me quedo. Es el momento de reevaluar y decir, bueno Señor, retomo, sigo hacia adelante como ese remanente. Es el momento de enderezarnos, retomar, seguir adelante, porque los tiempos se acaban y la venida del Señor está a las puertas. Así es. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en este tiempo para cerrar? Ser muy prudentes en todo lo que hagamos. Para cerrar es no adquirir deudas en este tiempo. Si lo puede hacer, tomarlo como un consejo. No se metan deudas, no se metan cosas que no pueda pagar. Pague lo que debe.
aliviane sus cargas para que pueda hacer la obra del Señor con más tranquilidad en estos últimos tiempos tan tremendos, difíciles. 2, bregue a caminar en el Espíritu para que reciba la agenda de Dios, para que usted camine con Dios, para que usted obedezca a la voz de Dios. Y número 3, demasiado altar para llenar la lámpara. Amén. Para estar llenos, para cuando ocurran grandes movimientos sobre la tierra, nosotros podamos estar bajo la presencia de Dios y que el Salmo 91 se cumpla en nosotros. Y Apocalipsis 12:11 dice que nosotros por medio de la sangre le hemos vencido al enemigo, que tengamos victoria sobre todas las obras del enemigo y que la sangre del Cordero sea por señal donde estemos. Esa es la invitación, a que entremos ahí, a esa cubierta y a esa bendición del Señor. Que el Señor los bendiga, Dios los que les dé bendiga. mucho discernimiento y que la gloria de Dios sea sobre ustedes. Dios los bendiga a todos. Amén.